10 lecciones del budismo para encontrar paz en cualquier situación. El budismo no es solo una religión o una filosofía oriental, sino una profunda guía práctica para comprender la mente, aceptar la vida tal como es y alcanzar un estado de serenidad que no depende de las circunstancias externas. En un mundo donde reina la incertidumbre, donde los problemas parecen multiplicarse y la mente se pierde entre el pasado y el futuro, las enseñanzas budistas emergen como un faro que ilumina el camino hacia la paz interior. Encontrar la calma en medio del caos es posible, pero requiere de comprensión, disciplina mental y una profunda conexión con el presente. El Buda enseñó que el sufrimiento es parte inevitable de la existencia, pero también reveló el camino para liberarse de él. No se trata de eliminar el dolor, sino de transformarlo en sabiduría. La paz no llega cuando todo está bajo control, sino cuando aprendemos a no depender del control. Este texto explora 10 lecciones del budismo para encontrar paz en cualquier situación. Pero aquí comenzaremos con las primeras reflexiones, aquellas que sientan las bases para una mente despierta, libre y ecuánime. Cada una de estas lecciones es una puerta hacia el autoconocimiento. Y como toda práctica espiritual, su poder no está en leerlas, sino en vivirlas. La mente como origen de todo sufrimiento. Todo en la vida comienza y termina en la mente. Según el budismo, el sufrimiento no proviene de lo que sucede, sino de la interpretación que damos a lo que sucede. Cuando experimentamos dolor, rechazo, pérdida o frustración, la mente reacciona creando resistencia. Esto no debería pasar. Esto no es justo. Esto no me gusta. Esa resistencia es la raíz del sufrimiento. Lo que el budismo nos enseña es a mirar profundamente dentro de esa reacción y ver que es una construcción mental, una ilusión que nace del apego y del deseo. El apego es el deseo de que las cosas sean de una manera específica. El rechazo es el deseo de que no sean de otra. Ambos son manifestaciones de la mente que lucha contra la realidad. El sufrimiento, entonces, es la fricción entre lo que es y lo que quisiéramos que fuera. Liberarse de esa fricción no significa volverse indiferente, sino aprender a aceptar con comprensión lo inevitable. La mente humana busca controlar, pero la vida no fue hecha para ser controlada, fue hecha para ser comprendida. El Buda enseñó que la mente, si no es observada, se convierte en un amo tirano. Pero cuando se observa con atención, se transforma en un sirviente sabio. Observar la mente no es juzgarla, sino reconocer sus movimientos, los pensamientos que surgen, las emociones que se elevan y se disuelven, los deseos que arrastran la atención hacia el futuro o hacia el pasado. El simple acto de observar sin reaccionar es ya una práctica de liberación. A lo largo de la historia, los grandes meditadores descubrieron que cuando uno mira la mente sin juzgar, se da cuenta de que ella no es sólida. Es un flujo constante, como un río. No hay un yo fijo que sufra. Hay solo una corriente de sensaciones, pensamientos y emociones que cambian a cada instante. Cuando entendemos esto, comenzamos a soltar la identificación con el yo que sufre y a experimentar una libertad que no depende de nada exterior. La mente es poderosa, puede crear mundos de belleza o infiernos de angustia. Cada pensamiento alimentado con atención se convierte en una semilla que florece en experiencia. Si cultivamos pensamientos de ira, el mundo se volverá hostil. Si cultivamos pensamientos de compasión, el mundo parecerá más luminoso. Por eso, el entrenamiento mental es el núcleo del budismo. Meditar, reflexionar, observar, soltar. No se trata de cambiar el mundo, sino de transformar la mente que lo percibe. Cuando uno comprende que el sufrimiento es una elección inconsciente, surge una nueva posibilidad, la de vivir con ecuanimidad. La ecuanimidad no es frialdad ni pasividad, es equilibrio.
Es poder mirar la alegría y el dolor con la misma serenidad, sabiendo que ambos son pasajeros, nada permanece, y en esa impermanencia radica la libertad. Aceptar la mente no significa dejarla libre para vagar, sino aprender a dirigirla. En la práctica budista, esto se hace a través de la atención plena, mindfulness. Cada vez que la mente se pierde en preocupaciones o recuerdos, traemos la atención de vuelta al presente, la respiración, las sensaciones del cuerpo, los sonidos del entorno. Esa práctica, aunque parezca simple, es revolucionaria. Nos saca del laberinto mental y nos devuelve al aquí y ahora, el único lugar donde la paz puede existir. Un practicante sabio no busca eliminar los pensamientos, sino verlos sin dejarse arrastrar. Cuando un pensamiento doloroso aparece, lo observa con la serenidad de quien ve pasar una nube en el cielo. Sabe que no durará. La mente, vista con claridad, se vuelve transparente. Y cuando la mente es transparente, el mundo deja de ser una amenaza. Vivir en paz no significa que nada nos afecte, sino que todo puede pasar a través de nosotros sin destruirnos. La mente del sabio es como un lago tranquilo. Las piedras caen, las ondas se expanden, pero el lago siempre recupera su calma. Así, el primer paso para encontrar paz en cualquier situación es dominar la mente, no a través del control, sino de la comprensión. Solo cuando dejamos de luchar contra lo que pensamos y sentimos, comenzamos a experimentar la verdadera serenidad. Si esta enseñanza te inspira a observar tu propia mente y buscar la paz interior, suscríbete al canal para seguir profundizando en las lecciones del budismo. La aceptación, el arte de rendirse sin renunciar. Aceptar no es resignarse. Esa es una de las confusiones más grandes que la mente humana ha creado. Resignarse es rendirse desde el miedo, desde la impotencia, desde el sentimiento de derrota. Aceptar, en cambio, es rendirse desde la sabiduría. Es ver las cosas como son, sin la necesidad de que sean diferentes. Es mirar la vida de frente y decir, esto es lo que hay ahora. Esa simple frase, si se comprende con profundidad, tiene el poder de disolver años de sufrimiento. El budismo enseña que la raíz del dolor humano está en la resistencia. Todo lo que resistimos persiste. Todo lo que aceptamos se transforma. No porque mágicamente cambie lo que ocurre, sino porque cambia el observador. Cuando uno deja de luchar contra la realidad deja de ser un enemigo. El Buda enseñó que el origen de toda insatisfacción está en el deseo, pero no en el deseo natural de mejorar o de crecer, sino en el deseo de que las cosas sean de una forma específica que no coincide con lo que es. La aceptación rompe ese ciclo. No significa pasividad, sino comprensión. Un maestro zen dijo una vez, antes de la iluminación, las montañas son montañas y los ríos son ríos. Durante la práctica, las montañas dejan de ser montañas y los ríos dejan de ser ríos. Después de la iluminación, las montañas vuelven a ser montañas y los ríos vuelven a ser ríos. Esa parábola revela el viaje de la conciencia. Cuando aceptas, el mundo recupera su simplicidad. Lo que antes te parecía insoportable se vuelve parte del paisaje de la existencia. Aceptar no significa gustar de todo. Hay cosas que duelen, que hieren, que desestabilizan, pero incluso esas cosas pueden ser abrazadas con conciencia. Cuando la vida trae sufrimiento, uno puede decidir no añadir más sufrimiento sobre el sufrimiento. Esa es la sabiduría budista. Evitar la segunda flecha. El Buda decía que cuando alguien te hiere, es como si te lanzaran una flecha. Pero si luego tú reaccionas con rabia, culpa o negación, te estás disparando una segunda flecha tú mismo. La primera puede ser inevitable. La segunda siempre es opcional. Y la mayoría de las veces, la segunda flecha duele más que la primera, porque la disparas desde dentro. Aceptar es un acto de amor hacia uno mismo. Es decirse, ya basta de luchar contra lo inevitable.
Muchas veces pasamos la vida entera intentando cambiar lo que no puede cambiarse. Una pérdida, una traición, un pasado, una muerte, un error. Nos volvemos prisioneros de lo que ya sucedió, pero el pasado no puede ser cambiado, solo comprendido. Y la comprensión solo llega cuando se deja de pelear con lo que fue. La aceptación abre espacio para la transformación, porque mientras hay resistencia, hay rigidez, y donde hay rigidez, no hay crecimiento. Solo cuando uno se abre a lo que es, la vida puede fluir nuevamente. El desapego es una consecuencia natural de la aceptación. No se trata de renunciar a las cosas, sino de soltar la idea de que deben permanecer. Cuando algo llega a tu vida, disfrútalo plenamente. Cuando algo se va, déjalo ir con gratitud. Esa es la danza de la existencia. Nada nos pertenece, todo pasa a través de nosotros. Lo que duele no es la pérdida, sino el apego. El apego nos hace creer que podemos poseer personas, momentos, emociones, incluso identidades. Pero la realidad es que todo cambia constantemente. Aceptar el cambio es aceptar la vida misma. El Buda describió la existencia como un flujo incesante de causas y condiciones. Nada surge de la nada y nada desaparece completamente. Todo está interconectado. Cuando comprendemos esto, entendemos que resistir el cambio es resistir la naturaleza del universo. Por eso el sabio sonríe ante lo que otros llaman tragedia. No porque no sienta, sino porque ve el movimiento más amplio detrás de cada evento. Sabe que cada final encierra un principio y que cada pérdida es solo un espacio vacío donde algo nuevo puede florecer. Aceptar el presente es también aceptar la impermanencia. Todo lo que tenemos ahora cambiará. Las personas que amamos se irán, nuestros cuerpos envejecerán, las emociones pasarán. Y sin embargo, hay una paz profunda en comprenderlo, porque lo que cambia nos recuerda que estamos vivos. Si todo fuera estático, la vida sería una prisión. La impermanencia, lejos de ser una amenaza, es la condición misma para la libertad. Nada dura para siempre, pero mientras algo está aquí, puede ser vivido plenamente. Hay una historia zen que ilustra esta verdad. Un hombre caminaba por un bosque cuando un tigre apareció repentinamente. Corrió desesperado, pero el tigre lo persiguió hasta el borde de un acantilado. Sin salida, el hombre saltó y logró agarrarse de una rama que sobresalía de la pared del precipicio. Debajo de él, otro tigre lo esperaba. Arriba, el primero seguía rugiendo. En ese instante de terror, el hombre vio una fresa que crecía justo a su alcance. La arrancó y la comió. ¡Qué dulce!, pensó. Ese es el poder de la aceptación. Estar entre dos peligros y aún así saborear la vida. El sufrimiento nace cuando la mente dice, esto no debería estar pasando. Pero, ¿qué derecho tiene la mente de decidir lo que debería o no debería pasar? La vida es mucho más grande que nuestros juicios. Cuando dejamos de creer que lo sabemos todo, nos abrimos al misterio. Y el misterio, en lugar de asustar, comienza a nutrirnos. Aceptar la incertidumbre es otra forma de paz. Porque lo desconocido no es enemigo. Es el espacio donde la vida se crea a sí misma. En los monasterios budistas, los monjes practican la aceptación en cada gesto. Si llueve, aceptan la lluvia. Si hace calor, aceptan el calor. Si alguien los insulta, aceptan las palabras. No porque no les importe, sino porque saben que luchar contra lo inevitable solo genera sufrimiento. Esa aceptación no es debilidad, es fortaleza interior. Requiere más coraje aceptar lo que duele que huir de ello. El camino del budismo no es escapar de la vida, sino abrazarla completamente con todo lo que contiene. Aceptar también significa aceptar nuestra humanidad. Muchos creen que ser espiritual es no sentir ira, miedo o tristeza. Pero el budismo enseña que todas las emociones son parte del camino. La diferencia está en no identificarse con ellas.
Puedes sentir ira, pero no convertirte en ira. Puedes sentir tristeza, pero no volverte tristeza. Cuando observas tus emociones con compasión, comienzan a transformarse. La ira se disuelve en claridad, el miedo en sabiduría, la tristeza en ternura. La aceptación más profunda es la aceptación de uno mismo. Todos cargamos culpas, heridas, expectativas no cumplidas. Pasamos años tratando de ser mejores, creyendo que solo cuando eliminemos nuestros defectos seremos dignos de paz. Pero la paz no llega después de cambiar, llega cuando dejamos de rechazarnos. Aceptarse no es quedarse estancado, es reconocer que uno ya es suficiente. Desde esa aceptación, el crecimiento ocurre de forma natural. La flor no se esfuerza por florecer, simplemente lo hace cuando llega la primavera. Aceptar también significa reconocer los límites. No todo puede ser controlado, ni comprendido. Hay momentos en los que la mente se agota buscando explicaciones. El porqué de una pérdida, el sentido de una injusticia, el motivo de un adiós. En esos momentos, el silencio es la respuesta más sabia. El budismo invita a rendirse ante el misterio, no como derrota, sino como entrega. No sé puede ser una de las frases más liberadoras, porque el no sé abre la puerta a la humildad, y la humildad es el terreno donde florece la serenidad. Aceptar no es abandonar los sueños, sino dejar de sufrir por los resultados. Uno puede actuar con compromiso, trabajar por sus metas, amar intensamente, pero sin apego al fruto. Ese es el sentido del karma yoga y del nishkama karma, que también comparten las enseñanzas budistas e hindúes. Actuar con total presencia, pero soltar el deseo del resultado. Cuando uno hace lo mejor que puede y suelta, descansa en la paz del desapego. La aceptación es también una práctica diaria. No se trata de una decisión única, sino de miles de pequeños actos de rendición en el día a día. Cuando el tráfico se detiene, cuando alguien no responde como esperamos, cuando la vida toma un giro inesperado, ahí está la oportunidad de practicar. En lugar de reaccionar con frustración, podemos respirar profundamente y decir, esto también es parte del camino. Esa frase, repetida con conciencia, tiene el poder de transformar cualquier situación. Aceptar el momento presente no significa que no puedas desear un futuro mejor, sino que reconoces que este es el único momento donde puedes actuar. El futuro se construye desde la serenidad del ahora, no desde la resistencia. Cuando aceptas lo que es, tus decisiones se vuelven más claras, más sabias. Ya no actúas desde la urgencia del miedo, sino desde la lucidez del equilibrio. Incluso en las situaciones más difíciles, la aceptación abre una puerta invisible. Muchos han encontrado paz en medio del dolor cuando dejaron de resistirse a lo inevitable. Enfermos terminales que encontraron gratitud en sus últimos días. Personas que perdieron todo y aún así descubrieron una nueva fuerza interior. Ellos comprendieron una verdad que el budismo repite desde hace siglos. No sufrimos por lo que pasa, sufrimos porque creemos que no debería pasar. Pero cuando decimos sí a la vida, incluso al dolor, algo dentro de nosotros se ilumina. Aceptar no es olvidar. Aceptar no es justificar. Es reconocer que lo que fue, fue, y que el único lugar donde puedes vivir es este instante. El perdón, en este sentido, también es una forma de aceptación. No se trata de absolver al otro, sino de liberarse del peso que uno carga. Perdonar es soltar la historia que nos mantiene atados al pasado. Es mirar atrás, sin que duela. La práctica de la meditación enseña aceptación a través de la observación constante. Cuando te sientas a meditar, ves cómo la mente se agita, cómo surgen pensamientos, emociones, impulsos. La tentación es reaccionar, seguirlos, huir de ellos. Pero si permaneces quieto, observando con atención, algo comienza a cambiar. Te das cuenta de que todo pasa. Los pensamientos vienen y van como olas en el mar.
Nada permanece. Esa experiencia directa es la esencia de la aceptación. No es una teoría, es una vivencia. La verdadera paz llega cuando ya no necesitas que nada sea distinto. Eso no significa que no actúes para mejorar tu vida, sino que tu paz no depende del resultado. Puedes trabajar, amar, servir, crear, pero sin ansiedad, sin resistencia. Desde esa quietud interior, tus acciones se vuelven más poderosas, porque ya no actúas para llenar un vacío, sino desde la plenitud. El mundo exterior es un reflejo de tu estado interior. Cuando aceptas lo que sucede dentro de ti, el mundo deja de parecer tan caótico. Muchas veces proyectamos hacia afuera la lucha interna que no queremos mirar, pero cuando observas tus propias emociones sin huir, comienzas a ver que no hay enemigos, solo hay espejos que muestran tus propias sombras. Aceptarlas es integrar lo que estaba separado. Aceptar también significa confiar. Confiar en que la vida sabe más que tú, que cada evento, incluso el más doloroso, tiene un propósito oculto. Tal vez no lo entiendas ahora, pero llegará el momento en que todo encajará. El sufrimiento no es castigo, es maestro. La vida no está contra ti, está enseñándote a despertar. Cuando comprendes esto, dejas de preguntarte ¿por qué a mí? Y comienzas a decir ¿para qué? Esa simple pregunta transforma la víctima en aprendiz. Cada situación de la vida puede ser una puerta a la paz si es vista con aceptación. El problema no es lo que pasa, sino la historia que la mente construye alrededor. Si logras ver los hechos sin el filtro del ego, el sufrimiento se disuelve. Esa claridad es el inicio de la sabiduría. Aceptar no es algo que se logra una vez y para siempre. La mente volverá a resistirse, una y otra vez. Pero cada vez que vuelvas al presente, cada vez que respires y digas, esto también, estarás fortaleciendo tu capacidad de vivir con serenidad. El entrenamiento de la aceptación es el entrenamiento de la libertad, porque solo quien acepta puede soltar, solo quien suelta puede fluir, y solo quien fluye puede vivir en paz. Si cada mañana recordaras que nada te pertenece, que todo cambia, que todo lo que ocurre es parte de un plan más grande que tu mente no puede comprender, sentirías una ligereza profunda. La vida se volvería menos una carga y más una danza. Esa es la esencia del budismo, danzar con la impermanencia sin perder el equilibrio. Aceptar no es fácil, pero es el camino más directo hacia la paz. La mente se revela, el ego se queja, pero el corazón sabe. En lo más profundo de ti ya existe una sabiduría silenciosa que acepta todo tal como es. Esa sabiduría no se aprende, se recuerda. Está ahí, esperando que dejes de luchar. Cuando finalmente te rindes, descubres que la rendición no era pérdida, sino liberación. Y así, la aceptación se convierte en una forma de amor. Amar la vida no por lo que da, sino simplemente porque es. Amar incluso el dolor, porque revela la profundidad del ser. Amar el instante, porque es lo único real. Aceptar lo que es no te hace débil, te hace invencible, porque cuando nada puede perturbar tu paz interior, eres libre, y esa libertad, silenciosa y profunda, es la verdadera iluminación. Si estas palabras te ayudan a mirar la vida con más serenidad, suscríbete al canal para seguir aprendiendo juntos las enseñanzas del budismo y descubrir cómo vivir en paz sin importar las circunstancias. La calma interior, el refugio que nada puede destruir, la verdadera paz, no se encuentra en un lugar, ni en una persona, ni siquiera en un momento especial. La calma de la que hablaban los antiguos maestros budistas no depende de las condiciones externas, sino de una comprensión profunda que trasciende el tiempo y las circunstancias. Es una quietud que habita en el centro de todo movimiento, una serenidad que no necesita que nada cambie para sentirse plena. Cuando el mundo se agita, cuando los pensamientos se vuelven tormenta, cuando la vida parece fragmentarse,
esa calma sigue ahí, intacta, como un océano silencioso bajo las olas. El camino budista no consiste en huir del ruido, sino en encontrar el silencio en medio de él. El Buda dijo que la mente no entrenada es como un mono, saltando de rama en rama, inquieta, siempre buscando algo, siempre evitando otra cosa. Ese salto constante es el origen del cansancio espiritual que muchos sienten sin saber por qué. Queremos descanso, pero no sabemos detenernos. Queremos silencio, pero nos asusta el vacío. Buscamos paz, pero la buscamos afuera, en cosas, en logros, en relaciones, en validaciones. Así, nos volvemos mendigos de calma en un mundo que no puede ofrecérnosla. Solo cuando comprendemos que la paz no viene del mundo, sino de la relación que tenemos con él, comienza el verdadero despertar. La calma interior no significa ausencia de pensamientos o de emociones, significa no identificarse con ellos. Un lago tranquilo puede reflejar las nubes, los pájaros, la luna o una tormenta que pasa sobre él, pero el lago no se convierte en ninguna de esas cosas. Así es la mente del que ha aprendido a permanecer en calma. Ve los pensamientos pasar sin ser arrastrado por ellos. En el budismo, esta capacidad se cultiva a través de la práctica del samatha, la meditación de la tranquilidad. No se trata de suprimir nada, sino de entrenar la atención para que permanezca estable, clara, presente. El secreto de la calma está en el anclaje al presente. Cuando la mente se dispersa entre lo que fue y lo que podría ser, el alma se fragmenta. Pero cuando regresa a la hora, se unifica. Todo sufrimiento nace en el tiempo psicológico. El pasado genera culpa o nostalgia. El futuro, ansiedad o miedo. El presente, en cambio, es inocente. Nada falta en el ahora, porque el ahora no tiene historia ni expectativas. Es simplemente lo que es. Por eso, los grandes maestros repiten una y otra vez, regresa al presente. No hay paz en otro lugar. Una persona puede perderlo todo, y aún así, conservar la calma si ha aprendido a no depender de las formas. Lo externo cambia, pero lo interno puede permanecer sereno. Es fácil ser tranquilo cuando todo sale bien, pero el verdadero poder se revela cuando la calma no se rompe ni ante la adversidad. El budismo enseña que todo en la vida es impermanente. Las alegrías, las tristezas, los éxitos, las pérdidas. Aferrarse a cualquiera de ellas es causa de sufrimiento. Cuando uno se libera del apego al resultado, surge una quietud que no puede ser arrebatada. El silencio interior no es un estado que se alcanza una vez y se mantiene para siempre. Es un arte que se practica a cada instante. Se cultiva observando la respiración, sintiendo el cuerpo, permitiendo que la mente repose sin perseguir ni rechazar nada. En el principio puede parecer imposible. La mente corre, el cuerpo se impacienta, los pensamientos invaden. Pero si persistes, si vuelves una y otra vez al momento presente, algo sutil comienza a cambiar. Un espacio se abre entre tú y los pensamientos. Empiezas a darte cuenta de que no eres la mente, sino la conciencia que la observa. Ese reconocimiento es liberador. El mundo moderno nos ha enseñado a asociar el movimiento con el progreso, pero en el silencio también hay crecimiento. De hecho, el crecimiento más profundo ocurre cuando la mente está quieta. En el silencio nacen las respuestas que la razón no puede encontrar. En el silencio florece la compasión, porque solo una mente en calma puede percibir el sufrimiento de los demás sin ser arrastrada por él. En el silencio, la vida se revela tal como es, pura, vasta, sagrada. La calma no se impone, se permite. Es el resultado natural de dejar de luchar. Luchamos contra los pensamientos, contra las emociones, contra los demás, contra nosotros mismos. Pero cuando nos damos cuenta de que la lucha solo alimenta el conflicto, comenzamos a soltar. Soltar no significa rendirse por debilidad,
sino reconocer que la fuerza no está en controlar, sino en confiar. La calma es un acto de fe profunda en la vida. Imagina un río turbulento. Si intentas detener el agua con las manos, te cansarás. Pero si te sientas en la orilla y observas, poco a poco la corriente se aquieta o tú aprendes a fluir con ella. Así es con la mente. Cuando dejas de intentar controlarla, encuentra su propio equilibrio. La serenidad no se conquista, se descubre. Siempre estuvo ahí, debajo del ruido del ego, esperando a ser reconocida. Muchos creen que la calma es ausencia de emoción, pero es justo lo contrario. Es la capacidad de sostener cualquier emoción sin perder el centro. Un sabio puede llorar, puede enojarse, puede reír, pero en su interior hay un silencio que no se rompe. La emoción es la superficie, la calma es el fondo. En el fondo de cada uno de nosotros hay una paz que no puede ser tocada por el mundo. El problema es que hemos aprendido a vivir solo en la superficie, donde todo cambia, donde todo nos afecta. Pero cuando aprendemos a descender hacia el fondo, nos volvemos inquebrantables. Hay una historia budista que ilustra este estado de calma. Un discípulo preguntó a su maestro, «Maestro, ¿cómo puedo alcanzar la paz?». El maestro respondió, «Deja de buscarla y la paz te encontrará». El discípulo insistió, «Pero si no hago nada, ¿cómo llegará?». El maestro sonrió. La paz no es algo que llega, es algo que queda cuando dejas de resistirte a lo que ya es. Esa enseñanza encierra toda la esencia del budismo. La paz no se alcanza, se revela. Siempre estuvo ahí, oculta tras la agitación de la mente. La práctica de la atención plena nos enseña a observar sin juicio. No es necesario eliminar los pensamientos, basta con no identificarse con ellos. Si los pensamientos son nubes, tú eres el cielo. Las nubes van y vienen, pero el cielo nunca se altera. Puedes tener 1000 pensamientos en un día, pero el espacio en el que esos pensamientos aparecen siempre es el mismo. Esa conciencia espaciosa es la calma. Cuando te estableces en ella, nada puede perturbarte por mucho tiempo. En la vida diaria, mantener la calma parece una tarea imposible. Las obligaciones, los conflictos, las injusticias, las pérdidas nos sacuden constantemente. Pero el budismo enseña que no son los eventos los que perturban, sino la manera en que los percibimos. Entre un estímulo y una reacción hay un espacio. En ese espacio vive nuestra libertad. Si cultivamos ese espacio, si aprendemos a respirar antes de reaccionar, comenzamos a vivir desde la conciencia y no desde el impulso. La calma es el arte de habitar ese espacio. El secreto está en aprender a detenerse, no físicamente, sino internamente. En medio de una discusión, de una emoción fuerte, de un pensamiento obsesivo, puedes detenerte por un instante, respirar, sentir tu cuerpo. En ese momento, el tiempo se disuelve y la mente regresa al presente. Esa pausa, pequeña pero poderosa, es el portal hacia la serenidad. El que domina la pausa, domina su vida. El ruido del mundo no desaparecerá. Las personas seguirán siendo impredecibles, los desafíos seguirán llegando, el dolor seguirá existiendo. Pero puedes aprender a permanecer sereno en medio de todo eso. La calma interior no se trata de eliminar el caos, sino de dejar de ser arrastrado por él. Un monje tibetano dijo una vez, «No puedes detener las olas, pero puedes aprender a surfearlas». La práctica de la calma es ese surf espiritual. Aprendes a moverte con la vida sin perder el equilibrio. La calma también tiene una dimensión espiritual más profunda. Cuando la mente se aquieta, la percepción cambia. Empiezas a sentir que no estás separado del mundo, que la vida no te ocurre a ti, sino que tú eres la vida misma manifestándose en forma humana. Esa experiencia de unidad es el corazón del budismo. El sufrimiento nace de la ilusión de separación. Creemos que somos un individuo aislado, vulnerable, en lucha contra un mundo hostil. Pero en la calma profunda,
esa ilusión se disuelve. Lo que queda es una sensación de comunión con todo lo que existe. El silencio interior es el sonido de la conciencia despierta. No hay pensamientos, pero tampoco vacío. Es una plenitud sin forma, una presencia silenciosa que lo abarca todo. Los maestros Zen lo llaman Satori, los tibetanos lo llaman Rigpa, los hindúes Atmajnana, pero todas las tradiciones apuntan a la misma experiencia, la conciencia que observa sin ser afectada. Esa calma no puede ser destruida por nada, puede ser cubierta, olvidada, pero nunca perdida. Incluso en medio del dolor físico o emocional, hay un punto de quietud en el centro del ser. Los meditadores avanzados pueden experimentarla incluso en circunstancias extremas. Hay registros de monjes que, frente a la muerte, mantenían una sonrisa serena, no porque no sintieran dolor, sino porque sabían que su esencia no podía ser tocada por él. Ese es el nivel más alto de paz, la que trasciende la forma y el tiempo. En la vida cotidiana, sin embargo, basta con comenzar poco a poco. No necesitas retirarte a un monasterio para hallar calma. Puedes encontrarla lavando los platos, caminando por la calle, escuchando a alguien con atención. La calma es presencia. Cuando estás completamente presente, el pensamiento se detiene. No porque lo fuerces, sino porque ya no lo necesitas. La mente piensa porque no soporta el vacío. Pero cuando aprendes a estar presente, descubres que el vacío no es amenazante, sino acogedor. La respiración es una puerta directa a la calma. Es el puente entre el cuerpo y la mente, entre lo consciente y lo inconsciente. Cuando respiras profundamente y observas el aire entrar y salir, estás recordándole a la mente que puede descansar. Cada respiración consciente es una invitación a volver a casa. Por eso, en el budismo, la práctica de la respiración consciente no es algo menor, es la base de toda meditación. No hay nada más simple ni más profundo que estar con la respiración. A medida que uno se vuelve más consciente de su respiración, empieza a notar que la calma no es algo que se logra, sino algo que emerge naturalmente cuando dejamos de interferir. Es como un estanque que se enturbia al ser agitado. Si dejas de mover el agua, el lodo se asienta solo. Así ocurre con la mente. Cuando dejas de agitarla con pensamientos innecesarios, la claridad aparece. La calma interior también requiere desapego del drama. El ego se alimenta del conflicto. Necesita problemas para sentirse vivo. Por eso crea historias, exagera, busca culpables, se victimiza. Mientras el ego dirija tu vida, la paz será imposible. Pero cuando comienzas a observarlo, a reconocer sus juegos, su necesidad de tener razón, su miedo a desaparecer, algo cambia. Ya no reaccionas, ya no entras en el juego. El ego pierde poder y en ese vacío aparece la calma. El silencio interior no significa aislarse del mundo, sino vivir en él sin perder el centro. Puedes estar en una multitud y sentirte en paz. Puedes trabajar, amar, crear y mantener la mente tranquila, porque la calma no depende del entorno, depende de la conciencia que lo observa. Cuando sabes quién eres realmente, una conciencia inmensa y libre, ninguna circunstancia puede destruir tu paz. A veces, el camino hacia la calma pasa por atravesar el dolor. No puedes alcanzar la verdadera serenidad evitando las emociones. Tienes que sentirlo todo, dejar que el dolor te atraviese sin resistencia. Cuando el fuego quema completamente, deja cenizas, y de esas cenizas nace una paz más pura. Esa es la diferencia entre una calma frágil, la que depende del silencio externo, y una calma indestructible, la que nace de haber aceptado y sentido todo sin huir. Los antiguos textos budistas hablan del corazón imperturbable. Ese corazón no es frío, es infinitamente compasivo. La compasión y la calma son inseparables. Cuando comprendes tu propio sufrimiento, dejas de juzgar el de los demás. Cuando ves que todos están atrapados en el mismo torbellino de pensamientos y deseos, nace la empatía.
Desde esa comprensión surge una paz profunda, porque ya no hay enemigos, solo seres buscando alivio. Esa compasión calma la mente. Amar sin esperar nada a cambio es la forma más pura de serenidad. El amor sin apego es una fuerza silenciosa que transforma todo a su alrededor. Cuando actúas desde el amor y no desde el miedo, todo se vuelve simple. Ya no necesitas tener razón, ganar, demostrar. Te conviertes en un espacio abierto donde la vida fluye naturalmente. La calma interior también implica reconciliarse con el silencio exterior. En un mundo saturado de ruido, el silencio asusta porque refleja la mente. Pero cuando lo abrazas, descubres que el silencio no es vacío, sino plenitud. Cada sonido, cada respiración, cada pausa se vuelve parte de una sinfonía invisible. En el silencio, escuchas la vida misma. Al final, la calma no se enseña, se experimenta. Puedes leer 1000 libros sobre paz, pero hasta que no te sientes en silencio y observes tu mente sin huir, no conocerás la serenidad. Y cuando finalmente la experimentas, comprendes que siempre estuvo ahí, esperando tu atención. Nada externo puede destruir la calma que nace del autoconocimiento. Pueden quitarte todo, menos tu conciencia. Pueden ofenderte, pero solo te hieren si crees que las palabras definen lo que eres. Pueden hacerte sufrir, pero no pueden tocar la paz que reside en lo más profundo de ti. Esa es la libertad que el Buda descubrió y quiso compartir con el mundo. Cuando vives desde esa calma, cada momento se vuelve sagrado. No hay prisa, no hay resistencia, no hay búsqueda, solo presencia. Comer, caminar, respirar, mirar, todo se convierte en meditación. La vida deja de ser una carrera y se vuelve una danza silenciosa donde cada paso es perfecto. Y si alguna vez pierdes la calma, recuerda, no la perdiste, solo te olvidaste de mirarla. La calma no se va. Tú te alejas de ella con tus pensamientos, pero siempre puedes volver, respirando, observando, soltando. Cada instante es una oportunidad para regresar a ti, porque en lo más profundo de tu ser, debajo del ruido, del miedo, de las historias, hay un espacio inmutable que nada puede dañar. Ese espacio eres tú. Ese espacio es la calma que has estado buscando desde siempre. Si estas palabras te han ayudado a recordar la calma que vive dentro de ti, suscríbete al canal para seguir explorando juntos las enseñanzas del budismo y despertar la paz interior que siempre te ha pertenecido. El desapego, la libertad que nace al soltarlo todo. El desapego no es indiferencia, es la forma más elevada de amor y de libertad. El apego nace del miedo, miedo a perder, miedo a quedarse solo. Miedo a que el mundo cambie. Pero el cambio es inevitable, y todo lo que se aferra a lo que está destinado a transformarse, sufre. El budismo enseña que la raíz de todo sufrimiento está en el apego, porque el apego crea una ilusión de permanencia en un universo que es movimiento constante. Nada se mantiene igual, y sin embargo, insistimos en querer retener lo efímero. Queremos que las personas no cambien, que las emociones permanezcan, que la vida sea predecible. Pero la vida no fue hecha para ser poseída, sino para ser vivida. Cuando uno comprende eso profundamente, comienza a experimentar una libertad que no depende de nada exterior. El desapego no significa dejar de amar, sino amar sin posesión. Es permitir que todo sea como es, sin la necesidad de controlarlo. Cuando amas desde el apego, amas por miedo. Cuando amas desde la libertad, amas desde la plenitud. En el budismo, este tipo de amor se llama metta, el amor benevolente, que no espera nada a cambio y que desea el bien de todos los seres sin distinción. El amor desapegado no necesita reciprocidad porque nace de la comprensión de la unidad. Al reconocer que no hay un yo separado, comprendemos que lo que damos a otro es también lo que damos a nosotros mismos. El apego
es una cadena invisible que ata la mente al sufrimiento. Cuanto más intentamos asegurar la felicidad a través de las cosas, más la alejamos. El placer se convierte en dependencia, la seguridad en miedo a perder, la relación en control. El desapego rompe ese ciclo. No significa renunciar a los placeres o a los vínculos, sino vivirlos sin esclavitud. Puedes disfrutar profundamente de una flor, pero si intentas arrancarla para poseerla, la matas. Así sucede con todo lo que amamos. El amor verdadero es dejar que la flor siga viva en su propio terreno, bajo el sol, sin necesidad de encerrarla. La práctica del desapego comienza con la observación. Observa tus pensamientos, tus deseos, tus emociones. Verás que gran parte de ellos surgen del miedo a perder o del deseo de tener. Observa cómo la mente siempre quiere algo: reconocimiento, éxito, amor, placer, control. Y observa también que cuando lo obtiene, no se calma, sino que pronto quiere otra cosa. La mente apegada es insaciable, porque busca afuera lo que solo puede encontrar dentro. El desapego surge cuando comprendes que nada externo puede darte paz permanente. Esa comprensión no es intelectual, es vivencial. Llega cuando te cansas de perseguir ilusiones y comienzas a descansar en lo que ya eres. El apego se manifiesta de muchas formas sutiles. Nos apegamos a objetos, a personas, a ideas, a creencias, incluso a nuestra identidad. Nos apegamos a la imagen que tenemos de nosotros mismos, a los recuerdos que nos definen, a los sueños que creemos indispensables. Pero todo eso es impermanente. Lo que hoy parece fundamental, mañana puede perder todo su sentido. El desapego es reconocer que la vida está en constante renovación y que cada intento de detener su flujo genera sufrimiento. El Buda utilizó una metáfora muy simple para explicar esto. Dijo que el apego es como agarrarse de una brasa ardiente esperando calentar las manos. En realidad, solo nos quema. Cuando soltamos, sentimos alivio. Soltar es doloroso solo al principio, porque el ego se resiste. Pero una vez que sueltas, sientes una ligereza que no habías conocido antes. Esa ligereza es libertad. En la práctica, el desapego se entrena cada día. No necesitas retirarte del mundo, sino cambiar tu relación con él. Puedes poseer cosas sin que las cosas te posean a ti. Puedes disfrutar de una relación sin depender emocionalmente de ella. Puedes tener metas sin que tu valor dependa del resultado. Esa es la diferencia entre el apego y la participación consciente. El desapego no es una negación del mundo, sino una nueva manera de vivirlo, sin ansiedad, sin miedo, sin control. Los maestros budistas enseñan que todo lo que surge cesa. Esta es una de las verdades más difíciles de aceptar. Queremos creer que algo durará para siempre, pero la realidad es que nada lo hace. Los cuerpos envejecen, las emociones cambian, las circunstancias se transforman. Resistir esa verdad es vivir en conflicto con la naturaleza. Aceptarla, en cambio, nos vuelve fluidos. El agua no se aferra a su forma, se adapta al recipiente, al cauce, al suelo. Por eso el agua es símbolo de sabiduría. Cuanto más flexible eres, menos sufres. El desapego es la fluidez de la mente sabia, que sabe adaptarse sin perder su esencia. Soltar también significa dejar morir partes de uno mismo. Viejas creencias, viejos hábitos, identidades que ya no sirven. La mente teme ese proceso porque cree que soltar es perder, pero en realidad soltar es permitir el renacimiento. Nada nuevo puede entrar en una mente llena. Para recibir hay que vaciar. La muerte simbólica del ego es necesaria para que surja la libertad espiritual. Por eso, en muchas tradiciones budistas se dice que el practicante debe morir antes de morir. Morir al deseo, al miedo, al yo. Solo así puede renacer en la paz. El apego emocional es quizá el más difícil de soltar.
Nos apegamos a las personas que amamos y tememos perderlas, pero el amor verdadero no sufre con la distancia ni con la muerte, porque sabe que el vínculo real no es físico ni temporal. En el nivel más profundo, todos los seres están interconectados. Cuando alguien se va, su energía no desaparece, solo se transforma. El desapego nos enseña a amar más allá de la forma. Cuando comprendes esto, el duelo se convierte en gratitud. Ya no lloras por lo que perdiste, sino que agradeces por haberlo vivido. El apego también se disfraza de virtud. Nos apegamos a ser buenos, a tener razón, a mantener una imagen. Pero mientras haya apego, hay ego. Incluso el deseo de ser espiritual puede convertirse en una trampa. Si meditas para ser mejor o para alcanzar la iluminación, estás buscando algo desde la carencia. El verdadero desapego espiritual surge cuando meditas sin buscar nada, solo por el simple acto de estar presente. En ese estado, el buscador desaparece y lo buscado se revela. El Buda enseñó que el deseo es fuego, pero el fuego no es malo en sí, calienta y da vida. El problema es cuando lo dejamos arder sin control. El desapego no apaga el fuego, lo dirige. La energía del deseo, cuando se purifica, se transforma en compasión, en creatividad, en sabiduría. Soltar no significa volverse pasivo, sino actuar desde la libertad y no desde la necesidad. Cuando ya no necesitas nada para sentirte completo, cada acción se vuelve una expresión de plenitud. En la sociedad moderna, el apego está disfrazado de amor propio. Nos dicen que debemos tener más, ser más, acumular más experiencias. Pero el verdadero amor propio no consiste en poseer, sino en comprender, no en acumular, sino en soltar. Cuanto más espacio hay dentro de ti, más paz sientes. Un corazón lleno de apegos no puede recibir la calma, pero un corazón vacío de expectativas puede llenarse de gratitud. El desapego también se practica en las pequeñas cosas. Cada día, la vida te da oportunidades de soltar. Un comentario que te hiere, una situación que no puedes controlar, un resultado que no llega, un plan que cambia. Cada vez que eliges no reaccionar con frustración, estás entrenando el arte de soltar. Poco a poco, descubres que lo que creías indispensable no lo era tanto. Lo que parecía el fin del mundo se convierte en una lección más. El sufrimiento, desde esta perspectiva, es un maestro del desapego. Nos enseña lo que realmente importa. A veces la vida nos quita algo para mostrarnos que no lo necesitábamos para ser felices. Pero mientras el ego lucha, no puede verlo. Solo cuando la tormenta pasa, comprendemos que aquello que parecía una pérdida era en realidad una liberación. Cada vez que algo se va, la vida te está invitando a confiar. El desapego requiere fe, fe no en una idea, sino en la sabiduría de la existencia. Cuando confías en que todo sucede como debe, dejas de aferrarte. Las cosas van y vienen, las personas entran y salen, y tú permaneces en paz, no porque no sientas, sino porque ya no dependes. La dependencia emocional es la prisión más sutil. Amar desde la libertad es amar sin cadenas, y ese amor es el más puro, porque no nace del miedo, sino de la comprensión. Soltar no significa olvidar, sino liberar la energía que mantenía la mente atada al pasado. Mientras guardes resentimiento o nostalgia, sigues atrapado en una historia que ya terminó. El desapego es cerrar el libro con gratitud y seguir caminando. Lo que fue, ya cumplió su función. Lo que será, llegará cuando deba. La libertad está en el espacio entre ambos. En la meditación, el desapego se vive cada segundo. Aparece un pensamiento y lo dejas pasar. Llega una emoción y la observas sin retenerla. Surgen imágenes, sonidos, recuerdos y los dejas fluir. Esa práctica aparentemente simple es una metáfora de la vida. Todo viene y va, y tú permaneces como el testigo silencioso. Cuando aprendes a vivir desde ese lugar, nada puede atarte.
El desapego también implica soltar el control. La mente quiere planear, anticipar, resolver todo, pero la vida no se deja controlar. Es un río que fluye en direcciones que la mente no puede prever. Cuando confías en ese flujo, descubres que muchas cosas se resuelven sin tu intervención. El control es una ilusión que agota. La rendición, en cambio, es un descanso profundo. La libertad del desapego no se puede describir con palabras. Es un estado de ligereza donde todo se vuelve fácil. No porque la vida sea perfecta, sino porque tú ya no exiges que lo sea. Puedes estar en medio del caos y sentir paz. Puedes perder algo y seguir agradecido. Puedes ver el cambio sin miedo, porque sabes que nada real se pierde. Solo cambian las formas. La esencia permanece. Cuando vives con desapego, la vida se vuelve más bella. Cada momento se disfruta por lo que es, no por lo que debería ser. Ya no hay prisa, porque sabes que nada falta. Ya no hay ansiedad, porque confías en que todo llega cuando debe. El apego te hace vivir en escasez. El desapego te hace vivir en abundancia. La diferencia no está fuera, sino en tu percepción. En el fondo, el desapego no es algo que haces, es algo que sucede cuando comprendes, cuando ves la impermanencia de todo, cuando experimentas directamente que nada te pertenece. El soltar ocurre por sí mismo. No hay esfuerzo, solo comprensión. La sabiduría y el desapego son inseparables. Donde hay comprensión profunda, no hay miedo. Donde no hay miedo, hay libertad. El Buda no enseñó a renunciar al mundo, sino a renunciar al sufrimiento. Y el sufrimiento se disuelve cuando dejamos de aferrarnos a lo transitorio. Soltar no te aleja de la vida, te acerca a su esencia. Solo quien suelta puede abrazar plenamente. Solo quien deja de poseer puede amar sin condiciones. Cuando aprendes a soltar, descubres que no pierdes nada. Al contrario, lo que realmente eres, esa conciencia que observa, esa presencia silenciosa, nunca puede ser perdida. Todo lo demás es pasajero, y cuando vives desde esa certeza, la vida se convierte en un viaje liviano, un juego sagrado, una danza de formas que vienen y van. Soltar no es un acto de la mente, sino del corazón. Es confiar lo suficiente para abrir la mano. Y cuando abres la mano, descubres que lo que realmente te pertenece nunca se va. Si este mensaje te inspira a vivir con más libertad, suscríbete al canal y sigue explorando conmigo las enseñanzas del budismo, para que juntos aprendamos a soltar lo que nos ata y vivir en verdadera paz. La sabiduría interior, el despertar que pone fin al sufrimiento. La sabiduría no es conocimiento. El conocimiento se acumula, la sabiduría se revela. El conocimiento llena la mente, la sabiduría vacía el corazón de ilusiones. En el camino budista, la sabiduría, prajna, no se trata de aprender conceptos, sino de ver directamente la verdad, ver lo que es, tal como es, sin la distorsión del deseo, del miedo o del juicio. Esa visión clara, esa comprensión profunda que atraviesa las apariencias, es lo que libera al ser humano del sufrimiento. No es algo que se obtiene de los libros ni de los maestros. Nace del silencio interior, de la observación atenta, de la experiencia directa. La sabiduría no se enseña, se despierta. Durante siglos, los monjes y practicantes budistas han repetido una misma enseñanza. La ignorancia es la causa del sufrimiento. No la ignorancia de la información, sino la ignorancia del ser. No saber quién eres, creer que eres tus pensamientos, tus emociones, tu historia, tu cuerpo. Esa confusión es la raíz de toda angustia. Desde el momento en que crees ser algo separado, vulnerable, incompleto, comienzas a buscar fuera lo que ya está dentro. Persigues placer, éxito, amor, reconocimiento, tratando de llenar un vacío que no puede ser llenado con cosas temporales. Y cuanto más buscas, más te alejas de ti mismo. La sabiduría es el retorno.
el regreso al hogar interior, al centro silencioso donde nada falta. El Buda, al alcanzar la iluminación bajo el árbol Bodhi, no descubrió una nueva religión ni una doctrina compleja. Descubrió algo profundamente simple. Todo lo que surge, cesa. Todo lo condicionado es impermanente. Y detrás de todo lo que cambia, hay una conciencia que observa. Esa conciencia no nace ni muere, no se aferra ni teme. Es lo que realmente somos. Comprender esto no es un acto intelectual, es una transformación radical de la percepción. Cuando lo ves, aunque sea por un instante, todo cambia. El miedo se disuelve, porque el miedo pertenece a lo que muere, y tú comprendes que no eres eso. La sabiduría interior no se impone, se cultiva con paciencia. Nace de la práctica constante de la atención plena, de la observación sin reacción, de la aceptación profunda. Cada vez que observas tus pensamientos sin identificarte, estás entrenando la visión sabia. Cada vez que eliges la calma en lugar de la reacción, estás cultivando sabiduría. Cada vez que sueltas el control y confías en el flujo de la vida, estás recordando quién eres realmente. El ego teme la sabiduría porque vive de la confusión. Necesita comparar, juzgar, dividir. Necesita enemigos para sentirse importante. Necesita deseos para sentirse vivo. Pero cuando la sabiduría despierta, el ego se vuelve transparente. Ya no puede engañar. Ves sus juegos con claridad y sonríes. Ya no lo alimentas con drama. En lugar de reaccionar, comprendes, y esa comprensión es libertad. El Buda enseñó que la sabiduría tiene dos alas, la compasión y la comprensión. No se puede volar con una sola. La comprensión sin compasión se vuelve fría. La compasión sin comprensión se vuelve ciega. Por eso, el camino medio del budismo une ambas en equilibrio. Cuando comprendes tu propio sufrimiento, surge la compasión natural hacia los demás. Y cuando sientes compasión hacia los demás, tu comprensión se profundiza. Todo está interconectado. Ver eso es sabiduría. La sabiduría interior no te aleja del mundo. Te permite vivir en él sin perderte. Los problemas siguen existiendo, pero ya no te dominan. Las emociones siguen surgiendo, pero no te arrastran. Los deseos aparecen, pero no te esclavizan. Sigues participando plenamente de la vida, pero desde otro lugar, el centro del ser. Desde allí, cada acción se vuelve consciente, cada palabra tiene propósito, cada respiración es sagrada. El camino hacia esa sabiduría comienza con la autoobservación. No puedes despertar si no te miras, pero observar no es analizar, ni criticar, ni juzgar. Es mirar con los ojos del silencio. Ver cómo surgen los pensamientos, cómo las emociones se apoderan del cuerpo, cómo el ego crea historias. Al principio, esa observación puede ser dolorosa, porque ves con claridad las sombras que antes evitabas. Pero poco a poco descubres que nada de eso eres tú, que todo lo que observas pasa y lo que observa permanece. Esa conciencia que observa es la sabiduría misma. En la práctica de la meditación hay un punto en que la mente se cansa de pensar. Al principio lucha, se resiste, quiere entender, quiere controlar, pero llega un momento en que simplemente se rinde, y en esa rendición surge la luz. No una luz visible, sino una claridad interior. De pronto todo se vuelve simple, obvio, sin esfuerzo. Esa simplicidad es el sabor de la sabiduría. La sabiduría también se manifiesta en la vida cotidiana. No necesitas estar en un templo ni llevar una túnica para practicarla. Aparece en los pequeños actos. Cuando eliges escuchar en lugar de discutir, cuando respondes con calma en lugar de reaccionar, cuando decides no juzgar, cuando comprendes el dolor detrás de las palabras de alguien. Cada uno de esos momentos es un destello de iluminación. No es un estado místico lejano, es una forma de estar plenamente presente. La sabiduría es silenciosa porque no necesita demostrar nada.
El sabio no habla mucho, pero cuando lo hace sus palabras tienen el peso de la verdad vivida. No busca convencer, ni ganar, ni destacar. Simplemente expresa lo que es, porque la sabiduría no es una opinión, es una visión. Y cuando ves con claridad, las palabras se vuelven innecesarias. En el budismo se dice que la mente ignorante ve la dualidad, bueno y malo, correcto e incorrecto, yo y el otro. Pero la mente sabia ve la totalidad. Comprende que la oscuridad no es enemiga de la luz, sino su complemento, que el dolor no es castigo, sino parte del crecimiento, que el ego no es algo a destruir, sino algo a comprender. La sabiduría incluye todo, porque sabe que todo forma parte del mismo tejido. Esta visión no se alcanza de un día para otro. La mente humana está condicionada por años de hábitos, miedos, creencias, pero cada instante de atención es un paso hacia la libertad. El despertar no ocurre de golpe, ocurre en cada momento en que eliges ver en lugar de reaccionar, en cada instante en que recuerdas que eres el observador y no el contenido de la mente. La sabiduría también es humildad, saber que no sabes, que la mente humana, por más brillante que sea, no puede comprender la totalidad del misterio. Esa rendición intelectual abre la puerta a una comprensión más profunda, la del corazón. Cuando la razón se aquieta, la intuición habla, no en palabras, sino en una certeza silenciosa. Esa certeza no necesita pruebas, se siente como una paz inquebrantable, una confianza en la vida que no depende de explicaciones. Los grandes maestros dicen que la sabiduría no se alcanza, se recuerda, porque en el fondo ya somos sabiduría, solo la olvidamos al identificarnos con el ruido del pensamiento. Todo el camino espiritual es en realidad un proceso de desaprendizaje. Soltar las ideas, las creencias, los miedos, hasta quedarnos vacíos. Y en ese vacío, la verdad brilla por sí misma. El sabio no evita el dolor, lo comprende, no rechaza la impermanencia, la abraza, no busca controlar la vida, la vive, y en esa aceptación total encuentra una alegría que no depende de nada. Esa alegría no es euforia, es serenidad. No necesita razones, simplemente es. La sabiduría interior también implica reconocer la interdependencia. Nada existe por sí solo. Todo lo que eres depende de todo lo demás. Tu respiración depende de los árboles, tu alimento de la tierra, tu cuerpo de millones de procesos invisibles. Comprender esto despierta un respeto profundo por toda forma de vida. Ya no puedes dañar sin sentir que te dañas a ti mismo. La compasión se vuelve natural porque ves la unidad detrás de las diferencias. En los monasterios budistas, los monjes practican esta sabiduría en cada acto cotidiano, al barrer, al servir el té, al caminar. Todo se hace con plena atención, sin prisa, sin distracción. No hay diferencia entre lo sagrado y lo común, porque todo acto hecho con conciencia se vuelve sagrado. Esa es la verdadera iluminación, vivir cada momento con presencia. El camino de la sabiduría es silencioso y solitario, pero también es luminoso y universal. Solitario porque nadie puede recorrerlo por ti. Luminoso porque cuando lo recorres, iluminas el camino de los demás. No necesitas predicar, solo vivir desde la verdad. La sabiduría se irradia, se siente. Es una energía que calma, que inspira, que transforma sin palabras. Cuando alcanzas cierto grado de comprensión, la vida deja de ser una lucha y se convierte en una oportunidad constante de despertar. Cada obstáculo se vuelve un maestro, cada pérdida una lección, cada relación un espejo. Ya no ves enemigos sino mensajeros, ya no ves caos sino danza. Lo que antes llamabas destino, ahora reconoces como perfección. No una perfección rígida, sino una armonía dinámica donde todo tiene su lugar. El ego busca finales felices. La sabiduría comprende que no hay finales,
solo transformaciones, que la muerte no es un final, sino un cambio de forma, que el dolor no destruye, purifica, que incluso los errores son parte del aprendizaje. Esa visión convierte el miedo en reverencia, reverencia por la vida, por su profundidad, por su misterio, y cuando vives desde esa comprensión, todo se vuelve más simple. Ya no hay nada que demostrar, nada que defender, nada que temer. Actúas desde el amor, hablas desde la verdad, caminas desde la calma. Y aunque el mundo siga siendo el mismo, tú ya no lo ves igual. Donde antes había confusión, ahora hay claridad. Donde antes había ansiedad, ahora hay confianza. Donde antes había lucha, ahora hay paz. La sabiduría interior no se pierde con las dificultades, se fortalece con ellas. Cada experiencia, incluso la más dolorosa, te acerca más a ti mismo si la vives con conciencia. No hay error en el camino espiritual, porque todo lo que sucede es parte del despertar. Incluso los retrocesos, las caídas, las dudas, son parte del proceso. El sabio no se culpa, observa, aprende y sigue caminando. La iluminación no es un punto final, es una forma de vivir despierto. No es un milagro, es la consecuencia natural de ver sin distorsión. No es un privilegio de unos pocos, es la esencia de todos. Todos podemos despertar, porque todos tenemos dentro la misma semilla de sabiduría. Solo necesitamos regarla con atención, paciencia y silencio. Cuando la sabiduría florece, el sufrimiento se disuelve porque comprendes su causa. Ya no luchas contra la vida, te unes a ella. Ya no preguntas ¿por qué a mí?, sino ¿para qué? Ya no buscas afuera, miras adentro, y en ese mirar descubres que todo lo que anhelabas ya estaba en ti. La sabiduría interior es el fin de la búsqueda, no porque lo hayas encontrado todo, sino porque descubres que no hay nada que buscar. La vida es suficiente, el momento presente es completo, el silencio es el maestro, la respiración, la oración, la existencia, el templo, y tú, el testigo eterno que contempla el milagro de ser. Cuando alcanzas esa comprensión, incluso la muerte pierde su poder. Ya no temes desaparecer, porque sabes que lo que eres no puede morir. Lo que muere es la forma, pero la conciencia permanece. Ese reconocimiento es la liberación final, el fin del sufrimiento. Y así, la sabiduría interior no es una meta, sino un regreso. Regreso a la verdad, regreso a la quietud, regreso al amor. En el silencio del corazón, donde no hay palabras ni juicios, todo está bien. Todo ha estado siempre bien. Si este mensaje resuena contigo y sientes el llamado a despertar tu sabiduría interior, suscríbete al canal y continúa este viaje de comprensión y libertad a través de las enseñanzas del budismo, para que juntos aprendamos a vivir con una paz que nada ni nadie puede quitar.